Buenos días y os damos la bienvenida al programa En la Escuela. Amigos y amigas, estamos en un nuevo programa de Eñes Radio. Hoy es miércoles 31 de enero y con esta nueva entrega, que ya llega al número 97, desde el programa En la Escuela continuamos con la serie que, bajo el título Mi Escuela, Mi Vida, nos va acercando a la biografía de personas que han tenido y tienen un significado especial en la vida de nuestro pueblo. Reiteramos que nuestro objetivo es seguir acercando el mundo de la educación y la cultura a cuantas personas nos escucháis, bien en directo cuando son las 11 de la mañana o a través de las redes sociales en NTV, iVox, YouTube o Facebook. Os habla Ángel Morales Camacho. Y en esta ocasión vamos a conversar con Julián Plaza Pérez de Madrid, sacerdote de nuestro pueblo. Luego hablaremos del papel. Yo había apuntado aquí que era párroco, ya me acaba de aclarar Julián que la estructura en ese sentido ha cambiado un poco. Además, este espacio radiofónico no sería posible sin la colaboración inestimable de José con el sonido y con la música. Buenos días, José. Buenos días. ¿Qué tal, Julián? Pues también andamos aquí con la fonía, todavía arrastra un poco, pero bien. Ya lo veo. Bueno, sí. Hoy día 31 de enero y como todos los años se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Juventud, en honor a San Juan Bosco, el llamado padre y maestro de la juventud. También se celebra el Día Internacional del Mago y el Día Internacional de la Cebra. En el Santoral católico se celebra San Waldo y San Cirio. Un 31 de enero de 1922, el autogiro de Juan de la Cierva realiza su primer vuelo en el aeródromo de Getafe, consiguiendo elevarse 25 metros del suelo durante 3 minutos. Un 31 de enero de 1961, la NASA envía al espacio la cápsula Mercury con un chimpancé llamado Ham, el primer homínido en llegar al espacio. Un 31 de enero de 1977 se inauguró el Centro Pompidou en París, uno de los centros culturales más importantes del mundo. El 31 de enero de 1990, Moscú abre la primera sucursal de McDonald's. Un 31 de enero de 1994, un incendio destruye el Gran Teatro Liceo de Barcelona. Y un 31 de enero de 1999, en la Universidad de Alabama, en Estados Unidos, descubren en los restos de un chimpancé muerto en 1985 el virus VIH, causante del SIDA, procedente de este animal. Muchas gracias, José, por estos datos que nos refrescan en las efemérides de este día, así como los acontecimientos que sucedieron en diferentes años. También recordar que ayer, 30 de enero, se celebró el Día Escolar de la No Violencia y la Paz en honor a Gandhi, que como todos sabemos fue el apóstol de la no violencia y que seguramente en los diferentes centros educativos de nuestro pueblo habrán realizado actividades relacionadas con este evento. Y también agradecer a Antonio y Paulino la labor de difusión a través de las redes de este programa. Y bueno, vamos a entrar ya en materia, vamos a presentar a la persona que comparte hoy nuestro programa. Buenos días, Julián. Buenos días. Y quería que hiciera una breve autopresentación, bueno, pues para que sabemos que casi todas las personas de este pueblo saben quién eres, pero con tu voz cuéntanos. Ajá. Me ha hecho primero decir que me ha hecho gracia lo del Día de la Cebra. Ah, el Día de la Cebra. Que, bueno, una cosa que a lo mejor no sabe casi nadie es que mi nombre es Ángel Julián. También Ángel. También, muchas gracias por aclararlo. Sí. Solamente me llaman así cuando me llaman de Telefónica o de los seguros, de cosas de esas. Y también en algún escrito creo que sí, he leído Ángel Julián. Y bueno, entonces eso tiene que ver con mi biografía. Por la forma, bueno, yo nací en Alcolea de Calatrava, al lado de Ciudad Real y Piedrabuena, en el año 1963. Y mi madre me puso Julián porque su madre le dijo que era un tío suyo y que quería que me lo pusiera. Pero a mi madre no le gustaba mucho, me quería poner Jorge, porque era el día de San Jorge,
el 23 de abril. Y por no solo Julián, me puso Ángel Julián. O sea que algo cogió también Algo cogió de eso. San Jorge, ¿no? Pero no prosperó y la gente me dice Julián, es lo que estoy acostumbrado, claro. Yo nunca lo digo. Bueno, entonces digo, nací en el 1963, somos 6 hermanos. Estuvimos, bueno, mi padre y mi madre ya fallecieron ahora hace 11 años y 3 años, mi madre. Y todos estamos pues más o menos integrados. Vivimos entre Ciudad Real, Alcolea, alguna fuera, pero bueno, yo si tengo que hablarte un poquito de mi etapa escolar y cosas de estas. Luego hablamos de pues, eso. sí. ¿Y alguno de tus hermanos también es sacerdote o no? No. Nadie tiene que ver con la iglesia de Hombre, ver con la iglesia sí, participantes, ¿no? Algunos son más creyentes que yo incluso. Sí. Hay uno que está muy metido también en la parroquia y otra está metida en el movimiento Reina de los Ángeles, del que también hablaré porque ha influido mucho en mi vida. Y eso, los demás, pues igual que la mayoría de la gente, pues no practicantes. No practicantes. Bueno, pues gracias por esta aproximación. Y como decía, vamos a empezar a hablar pues por tus inicios, por tu escuela, dónde estuviste en los primeros años del colegio. Me imagino que serían en tu pueblo, ¿no? Cuéntanos cómo eran aquellos años de escuela. Pues eso, era el colegio del pueblo, el colegio público, Tomás A. Gallardo se llamaba, y los recuerdos de esa época pues son los que puede tener cualquiera más o menos. Es decir, en un pueblo pequeño, pues a lo mejor éramos 20, mucho más que ahora, que ya han disminuido en mucho, a lo mejor 20 chicos y por unas 20 aula, chicas 20 por por aula. Bueno, 20 por aula más o menos, habría 2 aulas. Y empecé la escuela, no había entonces preescolar, como sería normal, y empecé la escuela con 5 años. ¿Empezaste EGB o no? EGB, ya directamente en EGB, sí. En EGB, ¿no? Y me llama la atención el nombre, Tomás A. Gallardo. Tomás A. Gallardo que era porque era una maestra que fue de allí, de Alcolea. Ah, muy bien. Y entonces era familia o algo de otra maestra siempre de allí del pueblo, muy vieja ya, que nos dio clase y murió hace ya muchos años. Y entonces pues le pusieron el nombre porque era una persona que había dedicado a la educación cuando todavía no había colegios así distribuidos por todas partes. Luchó mucho la mujer por el colegio y le pusieron ese nombre. Pues es bienvenido, porque sabes que normalmente se ponen los nombres o de lugares o de los políticos de turno. El que va a cortar, famosos, el que va a cortar la cinta se sí. lleva el titulillo. Está muy bien. Y bueno, me imagino pues que esos grupos ya era una enseñanza mixta, por supuesto. No, empezamos en quinto. Ah, en quinto de primaria fue la primera vez que estuvimos ya con chicos y chicas, con lo cual era también algo que nos ponía nerviosos a unos y otros. Ya éramos mayorcejos y empezar ya 9, 10 años. Y no nos vamos a acostumbrar a estar con las chicas, con las tonterías que se dicen en las clases. Las cosas, ¿no? Pero al final bien, ¿no? Sí, la chica además era un estímulo porque siempre son más ordenadas y suelen ser más aplicadas en el estudio y solía ser un aliciente para decir, un referente para los chicos. Y bien, de aquella época, ¿recuerdas algún maestro, alguna maestra que tenga significado especial para ti? A ver, estaba esa mujer mayor que fue maestra toda la vida, se llama Doña Pura, y después pues esos maestros que iban llegando más jóvenes, entonces estaban recién salidos de magisterio, para nosotros eran más cercanos, José Flores, que se ha jubilado hace pocos años también, y por lo general eran maestros que solían llevar ahí mucho tiempo. La educación era distinta. Sí me acuerdo que entonces pues te daban con la regla de vez en cuando. Todavía con la regla. Sí. Me acuerdo que fue una vez por no poner el guión cuando cortas una palabra para continuar en la línea siguiente, en el renglón siguiente. Fíjate. Y me dio la mano, y ya no se me olvidó que hay que poner la guía. Bueno, pues si te sirvió para mejorar, no está mal, ¿no? También recuerdo que en ese tiempo empezaban los mismos maestros, después de las clases de la tarde a las 5, a dar clases particulares. Se llamaban permanencia. Permanencia, sí. Y mis padres pues me apuntaron, todos los amigos los apuntaron a los suyos, pues a mí también me apuntaron. Y yo no quería ir, y me entraron unos dolores de estómago. Anda. Que tuve que ir, me llevaron al médico especialista y ya descubrió que me dolía el estómago porque no quería ir a las clases. Que tenías bastante con la sesión diaria, ¿no? Digo, yo no necesito más por ahora. Pero sí, bueno. No, aquello eran las permanencias, era un sobresueldo que conseguían los maestros, porque en aquella época la verdad es que no estaban muy bien pagados.
y bueno, y dedicaban, sobre todo, me imagino que sería, pues entonces no había academia. Nada, no había nadie de particular. Nadie daba clases particulares. ¿Y qué recuerdas del colegio? Me imagino que tendría un patio, tenía canastas, sí, portería o no, jugabais por libre. En el mismo colegio no, lo único que estábamos junto al campo de fútbol del pueblo y entonces pues el recreo era allí principalmente. O sea que no había... En Campo Grande no había necesidad de tener otras instalaciones deportivas dentro del mismo colegio. Ahora mismo pues sí las hay. Han cambiado ya el campo de fútbol a otro lado, dejado, y ya sí lo han reformado. Tiene instalaciones más acordes a lo Me imagino que el pueblo va a menos en cuanto a población, como ocurre en casi todos los pueblos, ¿no? O sea, igual al estar cerca de Ciudad Real no es así. Sí, está cerca de Ciudad Real para que la mayoría de la gente trabaja en Ciudad Real y viven en el pueblo. Ya. Entonces, en ese sentido no disminuye. Y también está a 18 kilómetros, que no ha llegado todavía el decir hacer allí unifamiliares para la gente de Ciudad Real que vaya a vivir, como pasa en Poblete, Miguel Turra o en Torralba incluso tal. No es ciudad dormitorio. No es ciudad dormitorio, entonces se mantiene estable en los 1.600 habitantes desde hace mucho tiempo. Eso es una buena señal de mantener los pueblos, porque... Claro, lo único va disminuyendo también los niños. Bueno, porque la natalidad falta. Las familias, sabes, que optan por... Han bajado el ratio de niños, ¿no? Y el colegio va notando que van disminuyendo, claro. Bueno, sí, mientras no cierren las aulas, eso no es negativo. O sea, si en vez de tener 20 tienen 15, pues seguramente se van a ver, la enseñanza va a ser de más calidad. Sí, ¿no? mi hermana es maestra, bueno, se ha jubilado el año pasado y sí, ha vivido allí toda la vida. Allí en el pueblo. ¿Y ha notado tu hermana el cambio? Pues decías tú que desde cuando tú ibas ha cambiado mucho la educación, ¿no? Estabas hablando, tú empezaste a ir al colegio en el año 70 más o menos, ¿no? Sí, 68 parece. Y en los años 70 ya fue cuando claro, se puso la ley de educación, la primera ley que hubo de educación así un poco seria, que fue la ley de la EGB. Y dices que ha cambiado mucho. ¿Tú lo notaste? Bueno, has hablado antes de lo de la educación mixta, que lógicamente fue un cambio. Y la forma de enseñar de los maestros. Eso pues como en todas partes, que eso ha ido evolucionando a positivo, entiendo yo muchas veces, de que el grado de empatía con alumno y profesor, el nivel de eso de la transmisión, del material mismo. Los mismos materiales han cambiado. Porque tú cuando ibas ya no había grupos mixtos de clase, no había diferentes edades. Un poquito antes sí que era complicado la tarea del maestro, cuando tenía niños desde 4 y 5 edades o más, y igual hasta 30 y 40 niños. Entonces aquello sí que era un poco caótico, ¿no? Pero ya yo pienso que la EGB no fue, de todos los sistemas que ha dado, quizá fuera de lo mejor en cuanto a contenido, ¿eh? Hablo de contenido. Luego ya la forma de aplicarlo... Claro, eso ya yo los contenidos ya tampoco he ido viendo después cómo han ido cambiando. Pero no han cambiado muchísimo, ¿no? La verdad es que la EGB en cuanto a eso estaba muy completa. Lógicamente faltaban cosas como educación física, como música, como inglés, que llegaron después. Bueno, y ha hablado del recuerdo del guión al final, de algún recuerdo más de aquella época que te... A ver, en esa época la escuela pues te marca en el sentido de la socialización que vas teniendo con los demás compañeros, ¿no? Los juegos, los recreos, las amistades que se hacen. Luego también recuerdas a lo mejor más pues el ambiente que muchas veces se creaba negativo por parte de los alumnos, del gamberreo que había, de las cosas del intentar tomar el pelo a los maestros ya mayores, a los que estaban más débiles, y eso pues también marcaba en negativo porque lo recuerdas como algo desagradable, claro, ¿no? Que no tenía mucho sentido. Sobre todo cuando después me ha tocado a mí dar clases de religión en distintos sitios, pues los muchachos siempre han ido a ver si se ponen encima de ti. Ya. Y eso, es una pelea por el poder. Me ha acordado mucho de eso, decir, madre mía, qué mal lo tendría que pasar esta maestra cuando... Empezábamos todos a dar ruido, a hacer con los pies, con la boca, algunos a tirar cosas, es decir, a tomarle el pelo. Sí, a molestarle y a interrumpirle, y lógicamente, y si utilizaba métodos un poco violentos, malo, y si no lo utilizaba, peor. ¿No? Todavía, claro. Es verdad que ahí entre la autoridad y el respeto no estaba muy clara la línea, ¿no?
los padres siempre decían, no, tú respeta, que es una autoridad, pero realmente si la autoridad no emanaba de la persona era difícil de mantenerla, claro. ¿no? Y sobre todo que éramos ya, a lo mejor los primeros cursos, ¿no? Pero luego ya en séptimo y octavo ya éramos chicos mayores, preadolescentes, que ya no había quien sujetara nada más que a base de voces o a base de... Claro, o reprimiendo. Vamos a escuchar una canción, te pedía que nos dijeras qué escuchar. I've never seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. Bien, Julián, querías que pusiéramos esta canción de una película de la leyenda de la ciudad sin nombre. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene para ti esto? Ajá. Pues desde que vi esta película, pues me llamó mucho la atención la filosofía que hay debajo de eso. Aquí el protagonista es Lee Marvin, que es una persona aventurera que va de pueblo en pueblo intentando abrir, pues eso, vivir su vida, buscarse la vida, estar haciendo relaciones, pero luego llega un momento en que tiene que cambiar. En esa película en concreto, pues ya era una explotación minera que van haciendo mucha gente de las que van llegando de pioneros, y luego ya cuando empiezan a llegar ya la gente sedentaria, los agricultores, los ganaderos, pues empieza a cambiar y ve que ese ya no es su sitio. Ya. Y entonces yo me he identificado mucho con ella en el sentido de que también mi vida ha ido cambiando mucho en función del lugar, ¿no? Del lugar, y siempre llega un momento en que dices, ya veo que no es mi sitio porque ya me he estabilizado mucho y necesito empezar otra vez a no ser tan sedentario. No ser tan sedentario. Y eso sí me ha marcado mucho porque la imagen de esta canción es la del final, que van llegando carretas y carretas de gente con ganado, con agricultores, y él se va solo andando para atrás en busca de otro destino. En busca de otro destino, sí. Pues muy interesante, recomendable la película, ¿verdad? Bueno, y esta película sirve para un cambio, lógicamente ya decía que cuando vas creciendo pues uno va cambiando un poco la mentalidad, las actividades. Vamos a hablar un poco de la adolescencia, los estudios medios, el instituto, porque me imagino que en Alcolea no había instituto. No. Tendríais que ir al instituto. ¿Dónde ibais al instituto? Íbamos principalmente al Instituto Juan de Ávila, los chicos, y las chicas al Santa María de Alarcos. No sé por qué, cuando era mixto el instituto. Los dos institutos eran mixtos y la escuela ya era mixta, ¿no? Era mixta, pero luego, claro, mis hermanas fueron al Santa María de Alarcos y nosotros al Juan de Ávila. Y los dos eran públicos. Y los dos eran públicos, sí. Fíjate que... También eso, a lo mejor, no sé si sería por la residencia, porque yo sí íbamos y veníamos todos los días a Ciudad Real. A Ciudad Real Colea en el autobús, y mis hermanas sí estaban internas en la residencia, el colegio, el instituto ese tenía residencia. No, pero sí, iban relacionadas, claro, porque estaba enfrente del obispado. El doméstico llamado. El doméstico, ahí, claro. Ahí donde... Y el colegio era el que está en la plaza. Estaba en la plaza, que ya no es instituto, pero sí era ahí. Entonces, a lo mejor por eso las cambiaron allí, porque estaba más cerca de la residencia. Fíjate qué curioso. Claro, sí. Las chicas vivían internas allí y los chicos iban y venían. Sí, pero también a lo mejor para los padres era más riesgo decir la chica todo el día en el autobús y venga ahí en la calle, mientras que allí tenía más aplicado el estudio. Me imagino que teníais jornada continuada o ibais y volvíais al mediodía, no creo. No, el mediodía lo pasábamos allí en la calle gamberreando y tomando bocadillos. Como sobreviviendo, ¿no? La verdad es que esa etapa de institutos donde no tienes, no se da. Nosotros, yo también me ocurrió porque íbamos a Daimiel, las personas de Villarrubí, y el mediodía tenías 2 horas y pico, y claro, comer era
20 minutos, media hora como mucho. Y luego había que echar un tiempo que tampoco podías estudiar porque no te facilitaban ningún sitio normalmente. Era la calle. O sea que cuando se llegó el instituto a Villarrubia, aquello fue un paso adelante comparado con lo que había. Con lo que había antes, claro. Y entonces allí hiciste BUP, me imagino. Sí, hasta COU. Hasta COU. Entonces ese cambio fue muy importante también, porque ahora mismo a lo mejor dicen a los chicos que se van ya después de sexto al instituto y el cambio con los chicos mayores, entonces ya éramos gente de octavo que había tenido octavo, y aún así eso pues fue un cambio grande porque rompe las relaciones que tenía un poquito el círculo de vida que antes tenía cerrado, pues lo rompes y lo abres a mucha más gente. Y vas a un sitio totalmente nuevo con muchas personas de diferentes lugares, claro. Y haces amistades con gente de allí de Ciudad Real, de otros pueblos. Las amistades que tenías antes en el pueblo pues se van debilitando un poco, sobre todo cuando no era gente de la misma edad y todavía siguen allí. Pues eso sí fue un cambio, empezar a vivir de otra forma. Y muchos que se quedan, que no van en aquella época hay muchas personas que decidían no estudiar, que se iban a la vida laboral con los 14 años. Al no ser obligatorio, pues claro, no íbamos todos a estudiar, aunque en Alcolea se había un porcentaje muy alto de estudiantes. Sí. Nos habían metido la idea de que estudiar era la mejor salida que podías tener para las cosas. Que siempre había tiempo para los otros oficios, ¿no? Pues imagino para la agricultura, para la construcción. Y de hecho hay mucha gente que son maestros y cosas de esas. Hay muchos de esa generación mía, sí. Sí, pues eso está muy bien, ¿no? Que sea, nosotros aquí, sabes que en aquella época, pues, como estaba Madrid tan bollante y tan económicamente tan rentable, pues muchas personas decidían no seguir. O sea, el porcentaje de estudios en aquella época era bastante menor, ¿no? Incluso después, los años 80 y 90, se decidía no seguir estudiando. Entonces estudiaste el Instituto Juan de Ávila, que estaba donde está ahora, ¿no? Al lado de la Policía Nacional. Al lado de la policía, solo que ahora pues, es un edificio nuevo, ¿no? Bien, y de aquello ya dices que una de las cosas más positivas fue abrirte a nuevas relaciones, a nuevas personas. Estás en la edad de la pandilla, cuando, aunque no fuera tu pueblo, pero lógicamente se establecen unas relaciones interesantes, ¿no? Entre los 14, 17, 18 años, ¿no? Sí, con gente de pueblos de al lado, de otras cosas que siempre, igual que pasa aquí o pasaría entonces con los pueblos vecinos, Fuentealfreno, la rivalidad que podía haber entre pueblos. Pues allí existía con Piedrabuena mucha rivalidad, siempre. Pero ya al ir al instituto y empezar a coincidir todos los días en el autobús con chicos de Piedrabuena, chicas, y empezar a hacer amistad, pues eso yo creo que también cambió mucho. Mejoró las relaciones entre los pueblos, porque íbamos a la fiesta y no íbamos a reñir. Te decía, vamos allí, reñimos y nos venimos. Luego ya iba y estaba ya a gusto. Ya nos invitábamos, ellos a nosotros a ellos, y nos sentíamos arropados por ellos cuando decían, estos son de Alcolea. O sea, que Alcolea y Piedrabuena es un poco más grande, ¿no? Sí, tendrá 5.000 habitantes o por ahí. Sí, pero bueno, que os llevabais muy bien. Sí, los alumnos sí nos llevamos bien, los estudiantes coincidíamos y tenemos muchos amigos de aquella época todavía. ¿Y qué especialidad estudiaste? En aquella época en BUP se decidía ciencias o letras, pues ¿no? Yo cogí ciencias. Cogiste porque ciencias. El latín en segundo de BUP se me atascó y no era capaz de eso. Gracias a que tenía un tío sacerdote también. En el verano me ayudó a estudiar y recuperé en septiembre, pero cogí ya ciencias. En tercero de BUP ya fue ciencias. Sí. Y en COU también. Y en COU también, sí. Lo único eso, pues sí, en esa época, pues también personalmente vivía algunos procesos de no entender por qué servía estudiar. Ya. De qué sentido tenía eso para la vida, si eran cosas que dice, bueno, a mí qué más me da lo que digan los libros, ¿no? La geometría, al otro lado. Sí, me gustaban las ciencias naturales y cosas esas, pero lo demás, la historia le cogí también mucha afición, por una profesora que te marcó, ¿no? Nos marcó y nos ayudaba a comprenderlo, a estudiar, y me piqué a leer los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós. Eso, aquí estamos en la escuela, realmente es muy importante que haya un maestro, una maestra, un profesor, una profesora que te haga atractiva una asignatura, ¿no? Muchas veces la dedicación profesional y sobre todo el tiempo de ocio, el tiempo que no tienes que dedicarte a tu oficio, está condicionado por esas influencias, ¿no? Entonces fue una maestra de historia. De historia, es una profesora, y bien la recuerdo con un agrado por eso, porque desde entonces pues me gusta mucho leer historia y novelas históricas o relatos de ensayos históricos. Porque ayudó a entenderla, ¿no? A entender la historia, más que a memorizar las fechas y los datos. No, eso no.
Claro, Sí, a entenderla y a sacarle el gusto de comprender el presente desde el estudio de la historia. Viendo el pasado y viendo las causas y las consecuencias, que es una forma de estudiar historia. Sí, ¿Sabes? sí. Hay otra línea que es una línea así de fechas, datos, batallas, Claro, no sé qué. memorizar, sí. Pero bueno, eso al final se queda ahí y se olvida. Luego Entonces, ahí también le cogí odio a los exámenes. Y odio a los exámenes. Digo, si algún día soy profesor, voy a quitar los exámenes. De hecho, ¿Y eso por qué? ¿Te ponías nervioso? No, o qué? porque diga, el que más me da, si lo que sabes lo sabes y Ya. que te tirarte los días previos estudiando y nervioso y que luego, yo sé, digo, no. Sí, de hecho, cuando he sido profesor de religión he procurado no perder exámenes. No nunca. poner exámenes, no valorar. Sí, Sí, valorar valorar el proceso. El proceso, el trabajo continuo, el comportamiento de eso, la actitud, las cosas así, eso que se valoran. Y sobre todo eso, pues el trabajo, que mandas trabajo, mandas actividades, mandas... Eso por ahí va ahora los tiros en la educación por las competencias, Pues, que, sí. que trae loco a todo el mundo. Claro. Las competencias son pues, un poco aprendizaje como global, que una competencia puede ser de lengua, de matemáticas, de ciencias, de plástica, porque Claro. lo importante es ver cómo se aplica luego en Y la... sí, luego en el seminario, bueno, que hablemos después, ya leí mucho de la pedagogía no directiva de Paulo Freire y de Carl Roger, que en ese sentido digo, joder, si es que esto es lo que yo quería. Eso era lo que... Bueno, pues vamos a pasar directamente. Bueno, Entonces, también hiciste- decir que repetí COU. repetiste En COU. tercero, sí, en COU se me atascó, no encontraba motivación, estaba más flojo y tuve que repetir. Tuviste que repetir. Año que aproveché también para estudiar mecanografía. Bueno, Y ya no, me sirvió de algo. No perdiste Sí, sí, el sí. tiempo, ¿no? Sí, Y ya tenías tú cierta vocación por lo religioso. Sí, a ver, teníamos en el sentido ese de que decía, no me acoplaba a los estudios porque veía la vida, vas abocado a una competitividad, a un algo que no me gustaba el ritmo No que tenías llevaba. claro eso, No ¿no? tenía claro lo que quería ser y entonces, sin embargo, íbamos de jóvenes a campamentos a Reina de los Ángeles Sí. desde siempre, desde que teníamos Reina de los Ángeles está por aquí. la por finca cerca de las Daimiel. tablas, sí, Claro, una cerca finca de que hay al lado de Daimiel, las tablas, al lado de sí. Puente Sí, aquí Navarro. van también gente de convivencia Sí, todavía. se era sigue eso, utilizando. sí, ahora mismo son, pues mi hermana y mi cuñado y otros amigos son los que llevan ahora mismo la responsabilidad de la institución esa. Y yo desde siempre, desde los 13 años o por ahí, estaba yendo de campamento y durante la juventud lo mantuve y me aportaba una visión de la vida y una idealización de a lo mejor de las cosas. Que no la que encontraba decía, en los estudios reglados. ¿no? Claro, digo, si esto es así, no es lo que me aboco en la vida. Si una cosa es cierta, la otra no puede serlo. Y entonces en esa Entonces, ese tránsito, decisión decidiste... Claro, cuando hiciste- estaba pasando ese momento de decir, bueno, es que no me atrae ninguna carrera ni ningún futuro, de decir que la vida es llegar, como decía con la canción. Me acuerdo que me marcó también, mi padre recibía la revista del Readerdiges, la selección del Readerdiges, Sí, ¿cómo se llama eso? Como se diga. Era de aventura. Y Sí, así, de, ¿no? de noticias, informaciones generales, así un poquito de curiosidades y cosas. Sí. Y había una familia sentada así en el sillón, el padre sentado, la madre a su lado sentada así, cogido del hombro, los niños mirándole así de rodillas, que estaban leyendo la revista. Digo, yo no quiero ser esto cuando No. sea grande. Esta no es mi foto de familia, Sí. ¿no? Y entonces, pensando, pues ya está, pues el sacerdote que nos acompañaba en lo de Reina de los Ángeles, que después fue vicario diocesano, Tomás Villar, pues me marcó también mucho y digo, oye, pues este estilo de vida me llama. Te llamaba. Y entonces pues me acerqué al seminario y ya Y entonces en el año- acabaste COU. acabé COU y luego la selectividad la tuve que hacer el año siguiente, que me ayudó mucho el que ya había estudiado filosofía en el seminario y sabía de Aristóteles mucho y fue lo que me salvó la selectividad. O sea, que ya estaba en el seminario con el Hice segundo las- año. O sea, el primer año del seminario fue cuando hice ya, al terminar el primer año fue cuando hice selectividad. Eso que no la probé la primera vez, pero bueno, me dejaron, dice, si la pruebas luego, pues ya sí, está. sí. Pero bueno, para el seminario no es necesario selectividad. No, ni no, nada, no, Eso- claro, era necesario el COU. Era eso COU. sí. Entonces, pero la selectividad, claro, eso ya pues para carreras. Ahora no ya es no, necesario. ahora se estudia allí en el seminario estudios medios, ¿no? Y- No, también van a institutos ya. van a institutos. Pero ya incluso desde antes. En Sí. el seminario, cuando yo entré, en el año 82, mis compañeros habían estudiado allí, menos el último año, todo lo demás lo habían estudiado en el seminario, desde sexto de primaria. Sí. Y ya ahora mismo, ¿no? Ahora mismo entran en eso, en primero de la ESO,
y van a institutos ya todos. Ya en el seminario ya se quitó el tener las clases con profesores que iban. Pero no sé, yo estuve una visita ahora 4 o 5 años y había... Sí, entonces sí. Había esto clases, fue hace 2 años cuando se cambió. Que había clases muy minoritarias. Recuerdo una clase con una maestra, había tenido yo el por magisterio, eso ¿sabes? estaban 3-4 niños Sí, que dicen, claro, madre por mía, eso ya esto es de lujo. Desde el Vaticano y de tal ya se dieron la normativa de decir que eso o sea que no era bueno, se juntaban seminarios y era mejor para alumnos que salieran al instituto desde principio. Sí. Lo que tenía positivo a lo mejor el ser poquito, tenía de negativo que era muy cerrado la relación. De convivencia, de relaciones, del mundo. Y ahora pues ya se estudia todo, institutos. Ya. El seminario es para luego residencia y tal. Bueno, y entraste al seminario con 17, 18 en años más. En el año 82 pues tenía 19 años. Sí. No es lo habitual, ¿no? Normalmente la vocación, así como se dice, antes llegaban Claro, los lo chicos. normal, eso, mis compañeros de curso eran todos desde los 12 o 13 años. Sí. Algunos más tarde, pero lo normal era a 12 o 13 años. Ahora se ha puesto un curso introductorio para no entrar directamente de la calle ya a teología, Ya. sino que hay un año introductorio de discernimiento, que entonces no estaba, pero luego ya se puso y yo lo vi eso favorable, el hecho de que hubiera un año sin valor académico solamente para discernir si realmente quería seguir adelante para ser cura o salir. Y ya hecho, pues sirve bien para los que entran de la calle directamente situarse. Cuando hablamos de la calle estamos hablando ya con 17 claro, años. Sí, gente ya adulta, sí, ya con el estudio hecho, sí. Sí. Y bueno, y de aquellos años de seminario, porque me imagino ahí ya estuviste muchos años, ¿no? Hasta que acabaste. Claro, 6 cursos. 6 cursos de teología. Entonces, eso, pues ciertamente para mí fueron los mejores años de estudiante. Sí. Porque le encontraba sentido a todo lo que estudiaba, sentido incluso para la vida. Porque te ayudaba a pensar, a plantearte cosas, a descubrir. Luego había que estudiar, había que hacer trabajo y tal. Algunos se te atascaban más, pero la época como que mejor recuerdo, porque además con los compañeros que estábamos allí, era ya como si los conocieras desde el principio. Sí. La amistad que se generaba, la convivencia continua, de hacer también, de dormir allí, todo. La vida continua, pues eso, pues para mí fue también muy importante el tener ese ambiente donde te encuentras protegido un poco, arropado, y caminando y con complicidades y con... Sí, pero además, claro, ya en una época en la que no eres adulto, pero sí tienes las cosas bastante más claras. Ya vas queriendo saber claro lo que quieres. Sí. Y, por cierto, ¿sacerdote o cura? ¿Por qué esos nombres? ¿Por qué ese sustantivo? Sacerdote es un poco un término más generalista de todas las religiones, es decir, el que tiene el oficio... Practica el culto, ¿no? Practica el culto, el celebrar o presidir el culto. Sí. Cura es la palabra más vulgar, así, no vulgar en el sentido de fea, pero sí más de uso común. Más popular, ¿no? Más popular, que venía también de ser cura de almas. O sea, que tiene su sentido, cura, ¿no? Claro, que venía de ahí, de cura de almas un poco. Entonces, sacerdote es como la más técnica, por así decir. Pues digamos el oficio, ¿no? Para el oficio, sí. El oficio es sacerdote. Y bien, quería que nos contara un poco los distintos niveles que hay dentro del sacerdocio, porque me imagino que cuando llega al seminario eres seminarista, luego sacerdote, en algún momento párroco, vicario, obispo, y si hay, ¿cómo se accede o cómo se pasa de un grado a otro, si es que hay alguna manera establecida, ¿no? Para los grados está la palabra más cierta, que es presbítero. Presbítero. Sacerdocio era común a todas las religiones, también al judaísmo, pero presbítero es la palabra más exacta, pues para hablar de lo que estamos haciendo, es decir, del ministerio de los presbíteros. Que entonces los presbíteros era ya lo que empezaron a hacer los apóstoles, y eran los obispos. Los obispos son los presbíteros de primer orden, y entonces los obispos empezaban a buscar colaboradores. Cuando ya aumentaba el número de cristianos y tal, pues decir, oye, necesitamos gente que esté también... Que difunda el mensaje. Que nos ayude en esa tarea específica. Y preside la Eucaristía. Y entonces nombraban colaboradores que eran los presbíteros de segundo orden, que son los sacerdotes. Ya. Como somos colaboradores del obispo. Y luego estaba otro orden, que era el de diáconos, que es previo a ser sacerdote. Entonces no era previo, entonces era permanente. Los diáconos eran los que se encargaban de la actividad caritativa de la iglesia,
y ahora se ha quedado asimilado a un paso previo al sacerdocio. Entonces, los principales grados, eso pues, O sea, diácono sacerdote. y sacerdote, y luego ya si llegaran los que lleguen a obispo. tal. Obispo. Y el término vicario. El vicario era el que colaboraba o con el obispo o con el sacerdote, con el párroco. Con el párroco, Claro. porque antes me decías que en los pueblos antes existía el párroco y el vicario. vicario. Ahora esa estructura ha cambiado, Sí. ¿no? Entonces, el vicario ahora mismo se designa solamente a los que colaboran con el obispo, sacerdotes que colaboran con el obispo en algunas tareas. Sí. Vicario judicial, vicario de pastoral, vicario general, vicario canciller, es decir, Sí, hay diferentes por son sacerdotes las haciendo tareas lleva que cada hacen uno. y son los que colaboran con el obispo. Con el obispo, ya. Entonces era el que colaboraba con el párroco, otro sacerdote que estaba con el párroco para ayudar al párroco. Y ahora ya eso ha desaparecido. Eso ha ¿Hace cuánto desaparecido? tiempo hace de eso, Julián? Porque- Pues a ver, ya llega desapareciendo a lo mejor, pues realmente 8 o 10 años así entre nosotros. pero no ha llegado a a en entrar lo en el popular. lenguaje común, no, porque ya nosotros desde que fuimos ordenados sacerdotes íbamos como párrocos insolidum. Y era una figura al insolidum donde todos éramos párrocos de todos y algunos se encargaba de unos pueblos y otros de otros. Sí. Luego en una parroquia también, pero eso fue en los años 90. Y luego en las parroquias se empezaba a hacer parroquia insólita, donde los dos éramos párrocos, copárrocos, Sí. y eso también ahora con este obispo se empezó a cambiar por unidades de acción pastoral, donde uno es el moderador y los otros los que están con él, colaboran con él. Eso es responsabilidad del obispo, no es una Sí. estructura a Es nivel una estructura, estatal. no, la crean los obispos. El obispo organiza Sí, la sí, diócesis en como. eso, sí, claro, en muchas diócesis sigue existiendo lo de párroco y vicario parroquial. Ya. Eso sí, entonces un poco para que no sea jurídico y los dos se sientan aquí, por ejemplo, nosotros. Sí. Para que no diga, oye, este es más y este es menos, sino que los dos estamos al mismo Al nivel. mismo nivel, ¿no? Lo único que no tiene que tener alguna responsabilidad Diferente, diferente a la hora de representar a la parroquia. No podemos estar los dos. en todos los sitios. En ¿no? todos Y los además sitios, está sí. bien eso. Bueno, y cuéntanos un poco. Es interesante que hayamos deslindado un poco las etapas, porque realmente yo tampoco lo sabía. Estaba hablando desde los apóstoles de Jesucristo, Claro, que ya que empezó. se llamaban presbíteros, y resulta que eso es lo que se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Bien, y como sacerdote, después de esos 6 años de teología, me imagino Que viene el choque. ya el paso a la vida laboral. El paso como de la vida dijera. laboral. Sí, hay una transición que en mí fue buena también, pero bueno, después lo peor. Hay un tiempo que estáis como colaboradores en claro. parroquias y así, ¿no? Cuando estás de diácono, en ese tiempo te llevabas un año entero en alguna parroquia ayudando al sacerdote. Yo estuve en Calzada de Calatrava en el año 88 hasta el 89 y para mí fue un año muy bueno porque mi principal tarea era ser profesor del instituto. Y en ese tiempo, pues yo tenía más paciencia, aguantaba más a los chicos, disfrutaba mucho y luego también con los de tercero de BU y COU no era la religión obligatoria y no había alternativa. Ya. Entonces los que venían venlibremente. Por tanto, disfrutabas con ellos. Y además no le hacía exámenes, ¿no? No le hacía exámenes Entonces, ni nada, claro. Disfrutabas de la Disfrutaban enseñanza. de hablar de temas, de filosofías, de cosas, de la vida, de la espiritualidad. Y eso, pues, a los chicos les gustaba, a los que se quedaban, y a mí me ayudó también mucho a eso, a explayarme y a conocer y comprender. O sea que en Calzada fue donde tuviste la experiencia de diácono y Diácono, además sí. de profesor de religión en el instituto, ¿no? Y fue un año bueno. Luego y después ya, al ordenarme de sacerdote, nos mandaron a 5 compañeros a la zona de los montes, en torno de Cabañeros. Sí. A mí me encargaron principalmente de Alcoba, Fontanarejo y Santa Quiteria, los pueblecillos que hay al lado de... Bueno, Alcoba, Sí. más allá del Robledo. Y entonces ahí fue un choque. Sí. Fue un choque Del grande. instituto a aquello, ¿no? Del instituto, de eso, del seminario a aquello, pues fue un choque un poco fuerte de decir, oye, no te han educado para vivir en soledad. Ya. La situación de decir, el seminario ha estado arropado. Ibas a los pueblos los fines de semana siempre con algún cura, con los grupillos, Sí. con las catequesis, siempre te sentías útil, activo. Pero al llegar allí a un pueblo como Alcoba pequeño, de menos de 1000 habitantes, y tener que estar allí esperando que la gente te demandara algo, y la gente no demandaba La nada. gente no demandaba nada. Claro, ¿no? no, que sí, había gente que hacer su visita, la gente buena, normal, pero
fue una experiencia de soledad dura, pues que no te enseñan ellos. Vivíamos en equipo un poco, de vernos un par de días en semana y convivir, nos compartíamos las ideas, pero que luego en el pueblo, ¿qué hacías? No había vida en No el había pueblo. vida y no había tal. Entonces, bueno, la gente está a la expectativa, a ver este por dónde sale. Sí, y sí. yo, esto a ver, pero estos por dónde vienen. Me leí en ese tiempo, en 5 meses, me leí la serie completa de Asterix. Sí, bueno, encontraste tiempo Una- para el ocio de la lectura, Sí, luego también, hombre, había actividades como en el colegio. ¿no? Sí. Y ahí también fue bueno, en esa época estaban muy en boga los centros de profesores. Sí. Que yo creo que eso desapareció ya. Desaparecieron los centros de profesores. Claro, hace pero unos entonces años. los montes En aquello Alcoba era- concretamente había un Sí, sí, centro el de profesores. Y era del Instituto de Horcajo y de los colegios de todos los alrededores. Y aquello era muy bueno. Y yo también en ese sentido encontré mucho apoyo en muchos profesores. Sí. Porque eran gente igual que yo, que habían llegado de fuera, que estaban allí perdidos. Ellos vivían allí durante la semana, como las carreteras entonces eran peores, se quedaban a vivir durante la semana allí y compartíamos muchos ratos. Y conocí ahí también muy buenos amigos, de los cuales todavía tengo alguna experiencia aquí. Mantienes la relación. Paco Zamora, entonces también lo conocí Paco Zamora lo en conociste allí en aquellas Piedrabuena, situaciones. No, en los montes. en Alcoba. Luego Bueno, ya en Anchura, más tarde en Anchura, En Anchura. pero ya después hablamos de eso, sí, pero, bueno, eso sí, no- pero que como profesores y cura, pues establecíamos muchas muy buenas relaciones y eso te ayudaba mucho también a poder compartir más cosas. Pero bueno, en el pueblo, pues al final tienes que romper por algún lado. Sí. Y tienes que decir, pues ya está, se trata de si la gente no viene a mí, tendré yo que salir. Y tuviste que- ¿allí Y cuánto no- tiempo estuviste? Allí estuve, bueno, en Alcoba en concreto nada más que 2 cursos. 2 cursos. Y lo- fue porque yo fui objetor de conciencia al servicio militar y en el año 91 me llamaron a cumplir, lo cual también fue positivo, no por salir del COBA, sino porque fui a un proyecto que tenía Cáritas y Reina de los Ángeles en la zona de las aldeas de Malagón, de Porzuna, de toda esa Ah, zona, sí. a hacer servicio social, Servicio social. y luego también la alfabetización y tal. Y como era cura, pues también les viene bien a Reina pues para encargarme como cura de las aldeas, que hasta entonces las llevaba el de los cortijos el tal, y no había buena relación. Cambiaste tu función Sí, sí. allí en Alcoba, donde no encontraba mucho sentido, a estar en otro Sí, sitio, sí. fíjate, por ser objetor, ¿no? O sea, Claro, sí, bueno, luego en Alcoba y todo eso, pues al final, claro, te haces amigo de mucha gente porque sales a los bares, empieza la gente, te conoce como persona. Te acerca además, a las personas, Y ¿no? ya fue una cosa muy distinta, el empezar a vivir sabiendo que la pastoral no está en que vengan a la iglesia, que les digas nada, sino en que tú salgas y te haces accesible a la gente, pues eso, en los bares, que era donde el centro de el reunión centro de de todo el pueblo. reunión, claro. Y a ser pocos los que había, pues se juntaba gente de todas las edades. Y Bien, y vamos a avanzar un poquito con más sitios, además de Alcoba Claro, y luego- esto de Malagón, después de las aldeas estuve en Horcajo. en Horcajo, seguiste por los montes. Sí, claro, de la misma zona, con los mismos compañeros, en Horcajo y Anchuras. Y fue entonces ya cuando también me impliqué más Te pilló allí la en época del campo de tiro. del campo de tiro, sí. De hecho, conocía a bastante gente de aquí que iban allí a las manifestaciones Sí. y eso. Los conocí también allí en Anchuras. Eso estaba hablando entonces de Paco Zamora, Paco Zamora, sí. que era muy activista entonces, y la casa parroquial era la Casa de la Paz, donde se juntaba la gente y donde íbamos a actividades. Aquello siempre estaba abierto. Un montón de Santiago literas. García se llamaba el alcalde. Santiago Martín. Martín. Ujú. Sí, que sigue de alcalde Todavía todavía. sigue. Se Fíjate. hizo- lo único que después se hizo del PSOE y ya lo que se ha hecho es cazador. Ahora es cazador. Ha cambiado, bueno. No es Aquello tanto no- campo de tiro, pero ya, bueno. claro, él no quería el campo de tiro para que no fuera, para que no quitaran el coto de caza. ¿no? Ah, bueno, o sea, el objetivo era, Sí, sí, era no, doble. Pero bueno, él sigue allí Vale. y la gente estará contenta Estará con él contenta cuando porque siga. a ver Sí. si lo elige. Sí, entonces Bien. era un buen hombre, sí. Después de los Entonces, montes, allí en los montes estuve eso, pues hasta el año 98 y la experiencia de Horcajo fue muy buena. Una cosa que quería resaltar es que la gente no te trata por ser cura. Ya. La gente está esperando a ver qué hace, a tú cómo eres. Te A ver por tratan dónde después- va esta persona, ¿no? Te tratan como eres como persona, como los trata a ellos, te tratan ellos a ti. Entonces las relaciones o que son muy humanos, son más fríos, pero muy humanos también, en el sentido de que si te das, te acogen. sí. Y no son reticentes y tal, pero tienes que abrirte tú primero un poco para... Eso es una virtud de los pueblos pequeños Sí, sí. normalmente, ¿no? De los más Sí. pequeños, ¿no? Y eso puede agradecer porque eso te obliga a salir, a abrirte, a estar y hacer muchísimas amistades. A través de los niños empiezas a conocer a la familia,
a los jóvenes, al otro, y haces de tu casa también un sitio de reunión y de Porque encuentro. es que estos pueblos pequeños además están, como, no digamos que aislados, pero sí un poquito... Hay que ir a posta allí, Sí, no sí, son sí, sitios claro. de paso. No son de paso, para Entonces nada, las sí. relaciones que se establecen creo que son como más sólidas, ¿no? En Sí, ese sí. sentido, lo que dices tú, en la parte humana, en la parte personal, que es realmente la que al final queda. Después de Horcajo, Sí, donde... en el año 98 me trasladaron a Tomelloso. Ah, ya... Estuve un año en la parroquia de la Plaza Asunción y luego había iglesias filiales que en esos años las declararon parroquias. Sí. Y entonces me destinaron a la de Los Ángeles, que está en la periferia, al lado del Instituto Aire. No sé si conocéis No, no Tomelloso. conozco Bueno, Tomelloso, pero poco. entonces, era una parroquia que había sido un barrio pequeño, pero había empezado a crecer mucho, de unifamiliares y gente de vivir, y entonces había aumentado mucho la población, los colegios, y era construir parroquia. La parroquia estaba hecha el edificio, pero hacer gente. Ya. Y entonces era también una tarea muy de calle y muy de salir y de ver familias y gente y hablar y a los que había metido de catequista y eso, darles conciencia de que ya no dependían de la plaza, Sí, sino que había eran- que crear allí la estructura sí, sólida, y ¿no? se consiguió, sí, fueron 10 años, 10 bueno, años. 9 los que estuve allí, y se consiguió bastante, sí, que por lo menos se Conseguiste hizo tejido social tejido para social para la parroquia y entidad. Y Sí. de hecho, bien, después ya el siguiente sacerdote que se instituyó reformó la parroquia, el edificio, lo hizo más grande y tal, pero en ese momento se trataba de crear Pero una comunidad humana. Estuviste luchando por la base Sí, sí. para que aquello Claro. funcionara y tuviera como independencia con Independencia, respecto sí. a la Y parroquia generar central. culto también, actividades, tal, sí, que no dependiera todo del centro. Ya. Y fue bueno, esa experiencia también me ayudó muchísimo a crecer y a vivir, sí. Sí, sí, ya vemos que lo de la película no es casualidad. Te ha ido marcando Sí, etapas sí. de tu vida. Bien, después de Tomelloso, Ya, pues en el año 2008 fue cuando vine aquí, ya a viniste a Villarrubia. Villarrubia. Entonces ya estamos en Villarrubia. Pero antes vamos a escuchar a Pink Floyd para relajarnos un poquito, Sí. Julián. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. Querías que escucháramos The Wall de Pink Floyd. ¿Por qué querías que escucháramos este tema, Julián? Pues porque también es una canción, bueno, Pink Floyd siempre me ha gustado muchísimo y este disco en concreto de la película del Muro, pues habla de muchos problemas personales, existenciales y también el muro significa las distintas piedras que se va poniendo en el muro de las personas para crecer, como las cosas que impiden crecer a las personas, las relaciones, el autoritarismo, los gobiernos y la canción esta del muro va en concreto con el sistema educativo, Sí, porque va haciendo como que la gente salga adoctrinada para el sistema. sí, sí. Y es eso, pues poner un gran ladrillo en que cierra a las personas y le impide realmente crecer como ellas y relacionarse de verdad. Sí, que los determinan, ¿no? Sí, sí. Dicen, La genéticamente no estás determinado, pero vamos Y a... la educación lo pone, la educación inglesa sobre todo, como ejemplo de eso, de encasillar todo a las personas establecido, y ¿no? estructurar. Y salía la gente como cerdos, los niños con careta de cerdo,
cayendo una máquina de hacer chorizos. Ah, La imagen para que muy funcionara el sistema, Claro, ¿no? el sistema sigue funcionando así. Bueno, pues una visión muy crítica de, Sí, de la educación. Y Fíjate, luego en parece- general de la vida entera, de Claro. las relaciones personales y de todo. sí, sí. que parece que estás predeterminado a hacer esto y como no lo hagas, pues ya sabes lo que es, Sí, va sí. fuera de la manada, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces Villarrubia de los Ojos es tu destino actual. ¿Cuánto tiempo llevas ya en Pues ya Villarrubia? son 15 años. 15 años, madre mía. Ya no esperaba yo haber estado tanto tiempo. Bueno, Y volviendo al otro, pues sí que me siento ahora mismo como más acomodado, a gusto. sí, Al principio choca. Al principio choqué, pues eso, la religiosidad de aquí. la religiosidad no- de Villarrubia. No entendía tantas procesiones, tanta religiosidad. Decía, ahora ya sí que como se hunda la iglesia me pilla adentro. Ya. Entonces yo en los montes no me hubiera pillado No te dentro. hubiera pillado, te estaba fuera, Sí, ¿no? sí, siempre estaba fuera. Ahora ya esto exige mucho. Y eso, pues claro, chocaba. Decir, yo no estaba acostumbrado a esta religiosidad ni a este. De puertas para De adentro. puertas para adentro, sí. Ya. Y tanto culto y tantos difuntos y tantas cosas. Así que, claro, antes pues estaba más hecho a eso, así a la calle, a los movimientos sociales, a colaborar con unos, con otros. Pero poco a poco te vas ya obligando a estar más en la iglesia y te vas desvinculando un poco de otras cosas. Pero bueno, que al final. Sí, Después de pero 15 años, es verdad que la realidad religiosa en Villarrubia tiene mucho poder y Mucho tiene poder, sí, sí. y es muy importante, y ocupa muy absorbente, la vida los, la marca. los eventos, bautizos, comuniones, confirmaciones, bodas, entierros incluso, Sí. la vida de las hermandades, todo eso La yo creo que religiosidad, ocupa sí. prácticamente la Todo. vida religiosa. El de- año lo marca la vida, el ritmo de las hermandades te marca el año mucho Sí. y marca lo demás. Entonces, al final no es que te acostumbres y te acomodes, sino que al final lo vas comprendiendo un poco más y ves que eso, que la gente no es beata. Ya. Aquí en Villarrubia no hay mucha beatería como puede haber en los pueblos manchegos, como de mil otros sitios que hay mucho más de eso, de familias religiosas y tal. Aquí la gente religiosa de una forma más natural y muy de hermandades, pero luego es muy sana en las creencias y en la forma de vivirlo, que no son cerrados y fundamentalistas como hay en muchos otros sitios. Te quería preguntar eso, sobre la religiosidad. Está claro que tiene una parte hacia afuera, una parte externa, y hacia adentro la parte interna, lo que se llama la forma y el fondo. ¿Qué ves tú como positivo o menos positivo en esta forma de la religiosidad, de hacia afuera y hacia adentro? Hombre, pues que puede haberse una dicotomía entre las personas, es decir, estamos tirando cohetes y celebrando santos y diciendo viva tal, y luego no somos capaces de llevarnos bien con el vecino. Ya. Y hacia adentro decimos, una cosa es lo que yo creo, lo que celebre, y otra cosa es después mi vida, que no, que a aquel no le aguanto, que aquel tal, que me aprovecho del otro, que no pago los impuestos, que tengo a la gente en la economía sumergida, todas esas cosas que son incompatibles con el Evangelio. Ya. Cuando decir, oye, no, una cosa tendría que llevar a plantearte tus criterios de vida, de De lo que eso, haces en la vida de lo que normal, haces en ¿no? la vida normal. No podemos estar a Dios besándole los pies todos los días o las manos y luego Con el mazo incapaces dando, ¿no? de reconocer en la otra persona a un hermano. Sí. Y eso pues sí que es una fractura que pasa mucho entre la gente muy religiosa, a lo mejor el que desvinculan una cosa de la otra. Cuando si Sí. fuéramos religiosos tendríamos que vincularlo. Teníamos que vivir de manera consecuente con las Coherente, sí. creencias, ¿no? De manera... Bueno, y seguramente en estos 15 años, a pesar de que dices que estás muy dentro de la iglesia, ¿has observado cambios en Villarrubias? 15 años es un tiempo suficiente como Sí. para ver que Hombre, nuestro sí. pueblo ha cambiado. Hombre, y que algo. luego te acostumbras también a salir. Y de hecho ahora mismo pues, a lo mejor salgo mucho. En el sentido de decir, pues ves que la gente sigue igual. La Sí. mayoría de la gente no se abre a ti en la iglesia, Ya. se abre a ti fuera de la iglesia. Y te empieza a conocer como persona cuando coincide contigo en espacios En un sitio que no es fuera la de la iglesia. iglesia, en asociaciones o en los bares o en sitios. Y eso también, al cabo del tiempo, ves que es igual que en todas partes, que puede haber mucha absorción de iglesia, pero la gente necesita hablar y comunicarse y no van a la iglesia a buscarte para hablar, sino que En la iglesia se va a celebrar probablemente eventos. sí, pero ahora dice, mira, este es el cura, aunque no te conozcas, mira, pues ya entablas una relación, pues quisiera hablar de esto o lo otro de más allá, de problemas que siempre pasan. Sí, yo creo que Villarrubia es un pueblo que tiene buena acogida Sí, en sí. general, ¿no? A todas las personas que lleguen. Y si te abres, pues lógicamente encuentras personas, ¿no? Y luego, en cuanto a los cambios del pueblo que puede haber observado,
Pues a ver, yo vine en el año 2008, que fue cuando empezó la crisis. Y fue cuando empezaron a fracasar empresas, todos los de Madrid de la construcción a venirse, que se empezó a generar mucha pobreza y mucho fracaso, un poco una cierta desesperanza. Pero también vi que eso, es decir, aquí la agricultura antes yo entiendo que no estaba tan centrada como ahora y tan tecnificada ni tan potente. Había mucha agricultura, pero yo creo que lo llevaban más que nada los rumanos. Sí, en aquella época fue la época de mucha población rumana. Si trabajabas en Madrid, los fines de semana venías, tenías tu campo y lo echabas, pero eran los rumanos los que estaban más. A raíz de la crisis sirvió para que mucha gente empezara a invertir dinero en el campo, del parrao, de planteles, de los olivares, y eso ha ido creciendo mucho. Y yo creo que ahora mismo depende mucho más Villarrubia económicamente de la agricultura que extensiva, antes. Genera probablemente más riqueza ahora mismo. Y la familia entonces que se mueve dinero. Y se ha arreglado tanto, se ha modernizado tanto la agricultura, pues que está en auge. Yo creo que ese aspecto también ha sido un cambio, es decir, y eso ha provocado pues también que se fueran entonces muchos rumanos y que ahora estén viniendo muchos marroquíes. Sí, ahora porque siempre hay un trabajo que hacer que nadie hace y los marroquíes parece que vienen dispuestos a trabajar. Están sustituyendo a la población rumana en ese sentido, por lo menos en las tareas agrícolas, no es de momento. Bueno, y quería que comentáramos algunos temas de la Iglesia con el presente y el futuro, porque todos sabemos que el Papa ha hecho algunas declaraciones sobre celibato, participación de la mujer, parejas homosexuales. Quería conocer un poco cuál es tu opinión personal sobre estos temas, si te parece bien, ¿no? Pues, ¿qué piensas, por ejemplo, sobre el celibato, que es un tema complicado, ¿no? Pues yo creo que es un error. Mantener en la Iglesia el celibato obligatorio creo que es un error. Algunas veces dice Pedro, el de la Blanquilla, dice una anécdota, dice: si los curas se casen, yo diría que sí, que se jodan. Para que sepan lo que es estar casado. Sí. No, pero que yo entiendo que en mi propia vida uno de los problemas más grandes ha sido el de la soledad. Sí. Y la soledad afectiva, que no es decir, sí, tienes amigos, tienes gente, hables, sales con... Pero que es eso, la afectividad entregada y compartida, pues se hace difícil de vivir y yo creo que no es incompatible con el sacerdocio, con el ejercicio del ministerio. Y a mucha gente, pues yo he conocido muchos compañeros en el camino que se han salido que por mujeres. Que lo han dejado. Porque sin otros motivos, nada más que eso, pues se han enamorado y han visto que eso... Y que su vida tenía más sentido con pareja. Con la mujer, y eran monoscuras. Sí, claro. Eran monoscuras y tal, y entonces... eso es una traba que yo creo que hoy en día habría que superar. Que tendría que Pero yo creo que no va por ahí tampoco ni este Papa, ni se atreve o no se atreve. Ya, parecía que en principio iba por ahí. Sí. Con respecto a la participación de la mujer, es verdad que la participación de la mujer se ha incrementado, incluso participan más, pero tiene... El Papa yo creo ahora mismo tiene mucha más prestigio fuera de la Iglesia que dentro de la Iglesia. Ya. En el sentido de la encíclica social, esto de la anuncia que hace de la inmigración, del cambio climático, es una voz autorizadísima, a lo mejor la única persona en el planeta que está poniendo las cosas claras y no desde un idealismo de un loco que sale por ahí, una niña tal, sino de una persona con autoridad que pone las cosas y tiene referencia hasta en la ONU y las cosas. Pero que dentro de la Iglesia los cambios que está dando son muy, muy mínimos, por miedo a un cisma, por miedo a algo, la participación de la mujer ha aumentado. Pero mientras no se consiga que las mujeres también puedan estar en la jerarquía eclesial, en la toma de decisiones, que puedan ser sacerdotes, que puedan ser obispos, que puedan tener una participación y una igualdad real como en el resto de la sociedad. Y el hecho de los homosexuales, pues igual han hecho esto de las bendiciones, pero... Sí. Pero eso es una contradicción, parece. Bendiciones sí, pero solo como si bendices una casa o un animal. Pero que en ese sentido... Ahí sigo mucho a un autor que fue franciscano y le echaron por su forma de enseñar en la universidad y le echó a Monseñor Munilla, que estará en Alicante. Y él habla de que el Papa le admira como persona, ve que los avances que ha hecho de cara a que la Iglesia tenga una voz en la sociedad fuerte, pero que se ha quedado corto en esas cosas por miedo. Es decir, no, quizás porque tampoco tenga todo el poder de decisión, ¿no? Por no provocar enfrentamientos, que la Iglesia alemana va por delante de nosotros
en ese tema de los homosexuales, de la comunión a los divorciados, de incluso darle más tarea a las mujeres, y se lo están frenando desde el Vaticano, Ya. porque el Papa no quiere que eso ocasione una división, cuando es la única salida, yo creo ahora mismo, de que la Iglesia empezara a retomar el ritmo del vida, que hemos perdido el ritmo de la vida, es decir, que de la sociedad, no de la vida, Sí, sino de la sociedad. Y mira, Julián, ya creo que con esta visión es suficiente, pero otro día podíamos hablar más. Antes has dicho la soledad afectiva. Te quería preguntar, ¿cómo se coordina la vida familiar con la vida sacerdotal? Es decir, tú has tenido padre, madre, hermanos, ¿la dedicación a la Iglesia absorbe mucho o se puede hacer compatible o es complicada? He hablado varias veces de esa soledad que se siente y que la tienes que suplir. Con esa familia cercana no existe cuando está en un pueblo, claro. Hombre, sí, es compatible del todo. De hecho, era muy normal el que antes hubiera sacerdotes viviendo con sus padres continuamente, o con alguna hermana. Y eso pues ya por nuestro ritmo de vida ya ha cambiado. Claro. Pero que es compatible en cuanto que los hermanos siguen estando ahí. Sí. El hecho de estar soltero, pues primero hace que tu madre pudiera venir más tranquila que si estuviera con una mujer. Ah, bueno. Ella no quiere venir tanto. O de que yo incluso pueda ir en casa de hermanos y de hermanas solo, que siempre voy a tener sus puertas abiertas. Cuando están casados, pues siempre hay algunos roces más entre cuñadas y entre hermanos o lo que sea. Y eso, bueno, a mí me ha hecho, pues yo puedo ir a cualquier hermano a quedarme a dormir en cualquier momento, que eso no es impedimento. Al contrario, la familia siempre ha sido un apoyo a la hora de los cambios, a la hora de estar, a la hora de ir a pasar días allí, desahogarte y sí, o sea que es positivo. Es positivo, pero luego, evidentemente, hay muchas veces que te sientes, sientes solo. Eso no te lo cubren los hermanos y ya está. Que en el día a día llegas a tu casa por la noche y estás solo y está fría la casa y estás malo y te quedas ahí solo. Sí, es complicada esa cosa. Queríamos hablar también de la labor social de la Iglesia. Hay ONGs que están muy relacionadas con la Iglesia, Cáritas, Manos Unidas, las misiones. Danos un breve resumen un poquito de la labor que hace poco estuvimos en Cáritas presentando el libro de Pablo, que fue la persona que estuvo aquí la semana pasada en la escuela. Y bueno, ahí hablaron de una labor social que hace la Casa de Abraham en Daimiel. Manos Unidas también últimamente en Villarrubia está teniendo bastante actividad, me parece. Y el tema de las misiones a lo mejor es un poquito más fuera de aquí. Cuéntanos un poquito cómo funciona esto. Hombre, es una tarea pues que es imprescindible ahora mismo, tal y conforme está la sociedad, pues que hay mucha pobreza. Hay muchas pobrezas, tanto económicas como personales o humanas, y se trata de que la Iglesia quiere acompañar a las personas en esos momentos para recuperar su dignidad y ayudarles un poco a ser dueños de su vida. Y eso pasa también pues por la ayuda económica. Muchas veces se nos critica de que ayudamos a personas que a lo mejor no lo necesitan y puede haber, siempre hay gente más aprovechada tal, pero que al final se trata de un trabajo que no es medible en eficacia. Porque mismo la Casa de Abraham dice, ¿cuántas personas han pasado por allí? ¿Cuántas se han recuperado? Pues Pablo es un ejemplo positivo de que ello. Es posible, ¿no? Pero claro, se invierte dinero, pero que se trata de no decir hemos invertido y hemos sacado uno de cada 3 o uno de cada 10. Eso, claro, eso no es medible. No se puede medir. Se trata medir, de que todos los que están, se intente hacer que descubran algo nuevo. Igual que aquí, a todas las personas que van pasando por Cáritas, ahora mismo son muchos marroquíes. Necesitan apoyo también para la vivienda, para el otro. Pero además hay familias del pueblo pues que se han empobrecido por su torpeza o por su situación, pero que darles una oportunidad significa apoyarles humanamente y que confíen más en sí mismos, que sientan que pueden recuperen un poco vida, la dignidad personal, porque vida, eso si no... Y por eso también preferimos darle ayuda económica más que alimentos en sí mismos. Porque los alimentos, lo primero, son sota, caballo y gallo y son perecederos. Y con una bolsa de comida en la iglesia, más que decir, no, bueno, vas y te compras lo que quieras. Que el Banco de Alimentos también va a tomar esa táctica ahora dentro de poco, con las tarjetas monedero y tal. Bueno, el caso es que esa actividad social, pues yo creo que la iglesia la está desarrollando bien, independientemente de si las personas son creyentes o no creyentes. Igual que lo de Manos Unidas, destinado sobre todo al tercer mundo, pues cuántos proyectos sociales y de agricultura y de
educación se están llevando a cabo con la aportación económica de la gente católica a través de Manos Unidas. Y eso es positivo y hay que mantenerlo mientras en el mundo exista la pobreza y la desigualdad, ¿no? Que ojalá llegara el momento en que el Estado se hiciera cargo de todo y no hubiera que hacer nada. Bueno, y que también en aquellos países se resolvieran las situaciones que hay, porque es verdad que no se puede acoger en todos sitios a la gente y ni se puede quizás permitir que haya países en los que haya tanto. Yo creo que hay mucho abuso, Sí. porque cuando dicen los inmigrantes, yo creo que nadie le gusta salir de su tierra. Y echarse una barca con un a niño jugar recién nacido y jugarse la vida. Claro. O sea que eso Que hay no que es- analizar. Me imagino que la situación allí es te acordarás cuando los movimientos que hubo del 07, que hubo una época en que se soñaba que se podía ayudar al desarrollo de los países pobres y aquello se pasó. Es verdad que fue eficaz. Con la ¿no? crisis se acabó con aquello también. Se acabó con la crisis. Te acordarás, conocerías el movimiento del Sí, 07. claro, sí, fue un éramos muy movimiento, participativos en todo eso, sí. fue un movimiento sí. muy importante. No salió de la iglesia, pero muchas Sí, personas sí, no, de la iglesia se El implicaron. grupo de iglesia estaba implicado. Aquí Claro. estaba Magdaleno también Claro. muy implicado. Y yo cuando llegué existía todavía, pero luego a lo largo de los No, años se fue difuminando. y se ya perdió. no había dinero para el tercer mundo. No, en los años 90, que fue cuando No había dinero. se apostó por eso, en el año 95, por ahí se colaboró con muchos proyectos, estuve unos cuantos años, y era una de las soluciones, ¿no? Porque no se trata de llevarles el pescado, sino de Claro, enseñarlos a eso, pescar, ¿no? Que eso parece que se ha castigado mucho desde los gobiernos también el hacer eso, como que era, no sé si sería una estrategia de decir vamos a generar más pobreza y todavía a bloquearlos más y vamos a dejar de ayudarlos humanitariamente. Ahora ha surgido lo de la UNRWA en Gaza. Entonces, ¿qué han aprovechado? Ahora que estos estén colaborando algunos con Hamas para quitarle de un montón de países la Toda la- financiación. Ya. En cuanto no haya financiación allí, en cuanto eso deje de estar presente allí, la pobreza y el hambre va a ser tremendo. Ya. Porque es la única ayuda humanitaria que sigue llegando a través de la UNRWA, de las Naciones Unidas. Sí. Y el interés es desprestigiarlos. Sí. Desprestigiarlos, dale, 8 tal, pues venga, estos son unos terroristas todos, y es lo que Israel quería desde hace años, quitar de allí a esa organización. Sí, y así para- pasa igual con las ayudas de la iglesia, pues si se quita eso, pues ¿qué hace la gente? ¿En qué se quedan? Pues tienen que jugársela, como decimos Claro. antes, en la patera. Vamos a escuchar una canción, cambiamos un poquito, nos venimos a España. Querías que escucháramos Los Suaves, Los Suaves. de la canción Si Pudiera. Si pudiera a la tienda de los sueños ir a comprar con poco dinero todo lo que hasta ahora pude ganar. Y si allí vendieran billetes para el tren de otra oportunidad, encargaría un ticket de ida a la estación perdida donde mi vida puede caminar. Si pudiera desde aquel momento volver a empezar, ilusiones, castillos de arena en el fondo del mar, esperanzas, así que eso es todo, se me marchó el tiempo y el día tarde tengo miedo de irme a la sombra del cielo, me queda tan poco y tanto que arreglar. Bueno, Julián, ¿qué significa esta canción? Pues eso, esta canción la escuché en los años 90 cuando estábamos por ahí por Horcajo y me marcó el sentido que tiene. ¿Quién no quiso alguna vez algo que no pudo tener? Como un ideal un poco de decir, luchar por lo que crees que es, aunque no se consiga. Y luego también relacionado con el tema afectivo, dice, ¿quién no hizo alguna vez locuras por una mujer? ¿Quién no ha querido dejar todo? O si fuera posible volver para atrás en la vida, ¿cuántas ganas tendrías de cambiar cosas en tu vida? Pero sigue una llamada a un idealismo, A la utopía. a la utopía, sí. La búsqueda de la utopía que siempre tiene que estar Que ahí tiene que estar presente. como referente, porque si no, quizás nos asentemos demasiado en lo mundano. Y en lo asumir tus propios fallos, tu propio pasado, tus propias cosas, para decir, bueno, somos humanos y hay que seguir adelante con este Muy barro. bien. Muchas gracias por este comentario. Y quería, para acabar, un pequeño
análisis de cómo ahora mismo en nuestro pueblo, pues bueno, ahí hemos hablado antes de que había antes muchas personas rumanas que practican una religión ortodoxa, la mayoría es católica y últimamente está llegando mucha población musulmana. ¿Cómo ves tú la convivencia en Villarrubia entre estos tres grupos religiosos, tres religiones, aunque una sea muy mayoritaria y la otra sea minoritaria? Sí, a ver, yo creo que es positivo. Es positivo en cuanto que no hay tensiones. Ya. La religión ortodoxa, pues al ser muy similar a la católica, pues nos Utiliza entendemos incluso muy bien. el templo católico. Claro, para le algunas- dejamos los templos para que hagan celebraciones, los niños van a religión, lo otro tal. Y bueno, que también se conozca que hay una vertiente, es decir, ¿por qué existe esa división? Pues por la terquedad de la jerarquía, que tiene que ser así, basado por una letra o una coma. Ya. Cuando decir, oye, que igual que con los musulmanes, es decir, entender que los musulmanes no son todos terroristas, Claro. que no son yihadistas ni son del ISIS, sino que son personas que tienen una religión, pero eso nos tiene que ayudar a comprender que las religiones tenían que evolucionar hacia quitarse las cáscaras tantas de formalismo y de cosas hacia una espiritualidad que nos une a todos, porque luego la mística de los musulmanes, la sufí tal, y la mística cristiana y la mística ortodoxa y la mística La de los esencia indios casi es la arápagos misma, ¿no? es la misma, y de los budistas y del otro es lo que habría que buscar, es decir, dejarnos de diferencias de si Alá, de si Yahvé, y tal, que todo eso son imágenes de Dios y por tanto son falsas, y buscar lo verdadero, lo que es la esencia de la trascendencia y del espíritu humano que O sea, al final estamos quedarnos unidos. más en el fondo y en la esencia del hecho religioso Sí, que pero- en el ritual y lo de fuera, pero Claro. eso genera muchas tensiones, como decíamos. Sí, pero aquí antes. la convivencia es buena y sirve bien conocernos y ver las prácticas de unos y otros, el Ramadán y la Cuaresma, los otros Sí. como viven los otros, tal que... Sí, eso pero está ahora bien. mismo yo creo que la convivencia es pacífica, es Sí. tranquila y es respetuosa. No hay y tensiones. ojalá y sigamos así por muchos tiempos. Y que lo que tú decías antes, que no todos los musulmanes son terroristas, como antes has comentado, todos los palestinos no son jamás, Claro. que muchas veces se utiliza como justificación para Para la guerra, masacrar a la población. No, podríamos hablar del Da de genocidio, todo. no genocidio, pero lo dejamos para otra ocasión. Sí, sí. Julián, muchas gracias. Ha sido muy agradable compartir estas experiencias Pues, tuyas y una persona que tanto significa para nuestro pueblo y que ya hemos visto que tienes tantas experiencias a lo largo de tu vida sacerdotal, la vida previa. Y bueno, esperemos que sigas aquí mucho tiempo, que estés asentado, pero que sigas con ese espíritu de cambio que creo que es positivo, ¿no? Ujú. Pues muy bien, yo estoy muy a gusto también aquí. Gracias por invitarme. Y eso, me acordaba de una frase que en Anchuras dijo Quintín Cabrera, el cantautor. Yo estaba en la barra del bar poniendo cerveza en el campo de tiro y dice, un cura que pone cervezas merece todos mis respetos. Muchas gracias, es una buena frase. Sí, sí, sí. Bueno, y a las personas que nos escuchéis, no olvidéis sugerir temas o preguntas relacionadas con la educación y la cultura llamando al 641-129-829. Agradecer, José, tu tarea aquí constante con el sonido. Gracias a todos los que nos escuchan y sobre todo a nuestro compañero Julián, que comparte también programa con nosotros. Y Ángel, a ti desearte una buena intervención, que te intervienen de una rodilla, una pronta recuperación, que ya te echamos de menos. Vale. Y Antonio y Paulino, gracias. Por el momento, dejamos una semana el programa en la escuela, porque acaba de decir José, por una intervención quirúrgica pendiente y bueno, en cuanto estemos recuperados volvemos aquí a la antena. Y por supuesto recordad que si queremos que noticias de barbarie, que la barbarie esté como plato diario, cultura y educación. Y cultura porque es un ingrediente básico para la felicidad. Saludos, salud, paz y abrazos para todos y para todas. Y Julián, muchas gracias por tu participación. Otro día hablaremos sobre tu programa. Buenos días. Hasta luego.